Rayuela, Julio Cortázar. Capítulo 48. Al lado del cerro, aunque ese cerro no tenía lado, se llegaba de golpe y nunca se sabía bien si ya se estaba o no, entonces más bien cerca del cerro. En un barrio de casas bajas y chicos discutidores, las preguntas no habían servido de nada. Todo se iba estrellando en sonrisas amables, en mujeres que hubieran querido ayudar pero no estaban al tanto. La gente se muda, señor. Aquí todo ha cambiado mucho. A lo mejor sí va la policía quien le dice. Y no podía quedarse demasiado porque el barco salía al rato no más. Y aunque no hubiera salido, en el fondo todo estaba perdido de antemano. Las averiguaciones las hacía por las dudas, como una jugada de quiniela o una obediencia astrológica. Otro bondi de vuelta al puerto, y a tirarse en la cucheta hasta la hora de comer. Esa misma noche, a eso de las 2 de la mañana, volvió a verla por primera vez. Hacía calor, y en el camerón donde 100 y pico de inmigrantes roncaban y sudaban, se estaba peor que entre los rollos de soga bajo el cielo aplastado del río, con toda la humedad de la rada pegándose a la piel. Oliveira se puso a fumar sentado contra un mamparo, estudiando las pocas estrellas rasposas que se colaban entre las nubes. La maga salió de detrás de un ventilador, llevando en una mano algo que arrastraba por el suelo, y casi enseguida le dio la espalda y caminó hacia una de las escotillas. Oliveira no hizo nada por seguirla. Sabía de sobra que estaba viendo algo que no se dejaría seguir. Pensó que sería alguna de las pitucas de primera clase que bajaban hasta la mugre de la proa, ávidas de eso que llamaban experiencia o vida, cosas así. Se parecía mucho a la maga, era evidente, pero lo más del parecido lo había puesto él, de modo que una vez que el corazón dejó de latirle como un perro rabioso, encendió otro cigarrillo y se trató a sí mismo de cretino incurable. Haber creído ver a la maga era menos amargo que la certidumbre de que un deseo incontrolable la había arrancado del fondo de eso que definían como subconsciencia y proyectado contra la silueta de cualquiera de las mujeres de a bordo. Hasta ese momento había creído que podía permitirse el lujo de recordar melancólicamente ciertas cosas, evocar a su hora y en la atmósfera adecuada determinadas historias, poniéndoles fin con la misma tranquilidad con que aplastaba el pucho en el cenicero. Cuando Traveler le presentó a Talita en el puerto, tan ridícula con ese gato en la canasta y un aire entre amable y Alida Valli, volvió a sentir que ciertas remotas semejanzas condensaban bruscamente un falso parecido total, como si de su memoria aparentemente también compartimentada se arrancara de golpe un ectoplasma capaz de habitar y complementar otro cuerpo y otra cara, de mirarlo hasta fuera con una mirada que él había creído reservada para siempre a los recuerdos. En las semanas que siguieron, arrasadas por la abnegación irresistible de G. Crepten y el aprendizaje del difícil arte de vender cortes de casimir de puerta en puerta, le sobraron vasos de cerveza y etapas en los bancos de las plazas para disecar episodios. Las indagaciones en el cerro habían tenido el aire exterior de un descargo de conciencia, encontrar, tratar de explicarse, decir adiós para siempre. Esa tendencia del hombre a terminar limpiamente lo que hace, sin dejar hilachas colgando, ahora se daba cuenta, una sombra saliendo detrás de un ventilador, una mujer con un gato, que no había ido por eso al cerro. La psicología analítica lo irritaba, pero era cierto, no había ido por eso al cerro. De golpe era un pozo cayendo infinitamente en sí mismo. Irónicamente se apostrofaba en plena plaza del Congreso. ¿Y a esto le llamabas búsqueda? ¿Te creías libre? ¿Cómo era aquello de Heráclito? A ver, repetí los grados de la liberación para que me ría un poco. Pero si estás en el fondo del embudo, hermano, le hubiera gustado saberse irreparablemente envilecido por su descubrimiento, pero le inquietaba una vaga satisfacción a la altura del estómago, esa respuesta felina de contentamiento que da al cuerpo cuando se ríe de las inquietudes del espíritu y se acurruca cómodamente entre sus costillas, su barriga y la planta de sus pies. Lo malo era que en el fondo él estaba bastante contento de sentirse así, de no haber vuelto, de estar siempre de ida, aunque no supiera a dónde. Por encima de ese contento lo quemaba como una desesperación del entendimiento a secas, un reclamo de algo que hubiera querido encarnarse y que ese contento vegetativo rechazaba pachorriento, mantenía a distancia.
Por momentos Oliveira asistía como espectador a esa discordia, sin querer tomar partido, socarronamente imparcial. Así vinieron al circo, las mateadas en el patio de Don Crespo, los tangos de Traveler. En todos esos espejos Oliveira se miraba de reojo, hasta escribió notas sueltas en un cuaderno que Heckrepten guardaba amorosamente en el cajón de la cómoda sin atreverse a leer. Despacio se fue dando cuenta de que la visita al cerro había estado bien, precisamente porque se había fundado en otras razones que las supuestas. Saberse enamorado de la maga no era un fracaso ni una fijación en un orden caduco, un amor que podía prescindir de su objeto, que en la nada encontraba su alimento, se sumaba quizás a otras fuerzas, las articulaba y las fundía en un impulso que destruiría alguna vez ese contento visceral del cuerpo hinchado de cerveza y papas fritas. Todas esas palabras que usaba para llenar el cuaderno entre grandes manotazos al aire y silbidos chirriantes lo hacían reír una barbaridad. Traveler acababa asomándose a la ventana para pedirle que se callara un poco, pero otras veces Oliveira encontraba cierta paz en las ocupaciones manuales, como enderezar clavos o deshacer un hilo sisal para construir con sus fibras un delicado laberinto que pegaba contra la pantalla de la lámpara y que Heckrepten calificaba de elegante. Tal vez el amor fuera el enriquecimiento más alto, un dador de ser, pero solo malográndolo se podía evitar su efecto boomerang, dejarlo correr al olvido y sostenerse otra vez solo, en ese nuevo peldaño de realidad abierta y porosa. Matar el objeto amado, esa vieja sospecha del hombre, era el precio de no detenerse en la escala. Así como la súplica de Fausto al instante que pasaba no podía tener sentido si a la vez no se le abandonaba, como se posa en la mesa la copa vacía, y cosas por el estilo, y mate amargo. Hubiera sido tan fácil organizar un esquema coherente, un orden de pensamiento y de vida, una armonía. Bastaba la hipocresía de siempre, elevar el pasado a valor de experiencia, sacar partido de las arrugas de la cara, del aire vivido que hay en las sonrisas o los silencios de más de 40 años. Después uno se ponía un traje azul, se peinaba las sienes plateadas y encontraba en exposición de pintura en la Sade, en el Richmond, reconciliado con el mundo. Un escepticismo discreto, un aire de estar de vuelta, un ingreso cadencioso en la madurez, en el matrimonio, en el sermón paterno a la hora del asado o de la libreta de clasificaciones insatisfactoria. Te lo digo porque yo he vivido mucho, yo que he viajado. Cuando yo era muchacho son todos iguales, te lo digo yo. Te hablo por experiencia, mijo. Vos todavía no conoces la vida. Y todo eso tan ridículo y gregario podía ser peor todavía en otros planos, en la meditación siempre amenazada por los ídola fori, las palabras que falsean las intuiciones, las petrificaciones simplificantes, los cansancios en que lentamente se va sacando del bolsillo del chaleco la bandera de la rendición. Podía ocurrir que la traición se consumara en una perfecta soledad, sin testigos ni cómplices, mano a mano, creyéndose más allá de los compromisos personales y los dramas de los sentidos, más allá de la tortura ética de haberse ligado a una raza o por lo menos a un pueblo y una lengua. En la más completa libertad aparente, sin tener que rendir cuentas a nadie, abandonar la partida, salir de la encrucijada y meterse por cualquiera de los caminos de la circunstancia, proclamándolo el necesario o el único. La maga era uno de esos caminos, la literatura era otro. Quemar inmediatamente el cuaderno aunque Heckrepten se retorciera las manos. La fiaca era otro, y la meditación al soberano cohete era otro. Parado delante de una pizzería de Corrientes al 1300, Oliveira se hacía las grandes preguntas. Entonces, ¿hay que quedarse como el cubo de la rueda en mitad de la encrucijada? ¿De qué sirve saber o creer saber que cada camino es falso si no lo caminamos con un propósito que ya no sea el camino mismo? No somos Buda, che. Aquí no hay árboles donde sentarse en la postura del loto. Viene un cana y te hace la boleta. Caminar con un propósito que ya no fuera el camino mismo. De tanto cháchara, qué letra la madre de la chancha, el chamamé, el chijete. No le quedaba más resto que esa entrevisión. Sí, era una fórmula meditable. Así la visita al cerro. Después de todo habría tenido un sentido. Así la maga dejaría de ser un objeto perdido,
para volverse la imagen de una posible reunión, pero no ya con ella, sino más acá o más allá de ella, por ella, pero no ella, y Manú y el circo. Y esa increíble idea del loquero de la que hablaban tanto en estos días, todo podía ser significativo, siempre que se lo extrapolara, inevitable extrapolación a la hora metafísica, siempre fiel a la cita ese vocablo cadencioso. Oliveira empezó a morder la pizza, quemándose las encías como le pasaba siempre por glotón, y se sintió mejor. Pero cuántas veces había cumplido el mismo ciclo en montones de esquinas y cafés de tantas ciudades. Cuántas veces había llegado a conclusiones parecidas. Se había sentido mejor, había creído poder empezar a vivir de otra manera. Por ejemplo, una tarde en que se había metido a escuchar un concierto incesato y después había llovido tanto. ¿Para qué darle vueltas al asunto? Era como con Talita, más vueltas le daba, peor. Esa mujer estaba empezando a sufrir por culpa de él, no por nada grave, solamente que él estaba ahí y todo parecía cambiar entre Talita y Traveler. Montones de esas pequeñas cosas que se daban por supuestas y descontadas. De golpe se llenaban de filos y lo que empezaban siendo un puchero a la española acababan con un arenque a la Kierkegaard, por no decir más. La tarde del tablón había sido una vuelta al orden, pero Traveler había dejado pasar la ocasión de decir lo que había que decir para que ese mismo día Oliveira se mandara a mudar del barrio y de sus vidas. No solamente no había dicho nada, sino que le había conseguido el empleo en el circo, prueba de que, en ese caso, apiadarse hubiera sido tan idiota como la otra vez. Lluvia, lluvia. ¿Seguiría tocando el piano Bert Trepath?